Bienvenidos, un gusto verles por aquí en esta Feria A, denominada Evaluación con Datos y Tecnología, que es parte del eje 2, Metodologías e Innovaciones en la Práctica Evaluativa Regional. Estamos muy contentos porque aquí nos acompaña Aníbal López Correa. Él nos va a hablar sobre una ponencia denominada Aplicaciones y reflexiones para la evaluación del acceso a la educación mediante el uso de técnicas de minería de datos educativos en contextos de crisis en Puerto Rico. Es así, ¿verdad, Aníbal? Para ello, excelente. Para ello me voy a permitir leer algo, una breve semblanza de su gran trayectoria profesional. Espero pronunciar adecuadamente. Actualmente se desempeña Aníbal como gerente principal para investigación, evaluación y monitoría de la organización Migrant Clinician Network y como profesor conferenciante de los cursos de métodos de investigación a nivel subgraduado o grado en la Universidad del Sagrado Corazón de Puerto Rico. En Migrant Clinical Network es co-investigador principal de un proyecto financiado por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos con el objetivo de implementar intervenciones estructurales que mejoren la salud de las personas que se mudan frecuentemente, principalmente personas que viven en comunidades agrícolas en Estados Unidos. Fue educado en el hogar hasta que comenzó sus estudios de bachillerato en ciencias en matemáticas en la Universidad de Puerto Rico. Completó su maestría en investigación y evaluación educativa y luego doctorado en currículo y enseñanza en subespecialidad en teoría, diseño y evaluación curricular en la Facultad de Educación del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Está en un proceso de terminar otra maestría en Ciencia de Datos e Ingeniería de Computadoras de la Universidad de Granada, en España, y su disertación doctoral se tituló Abordaje de métodos mixtos ante crisis educativas, tejiendo redes entre la minería de datos educativos y las voces estudiantiles universitarias. Entonces, te cedo la palabra, te cedo el escenario, estimado Aníbal. Muchísimas gracias por estar aquí a todas y todos. Siéntanse en la libertad de hacer sus comentarios en el chat o en su momento levantar su manita. Adelante, Aníbal. Gracias. Muchas gracias, Diana. Creo que estoy compartiendo la pantalla. Sí, ok. Pues mi nombre es Aníbal López Correa, ¿verdad? Soy de Puerto Rico y lo que estoy presentando es solamente una parte de mi investigación doctoral de disertación, donde pues combiné un poco ese componente de minería de datos, particularmente árboles de decisiones, es como parte de una primera fase y completada con un componente cualitativo de entrevistas en profundidad y todo lo demás, ¿verdad? Creo que para efectos de la presentación, parte de lo que quiero ir discutiendo en la medida en que esté presentando es este componente de cuál es la situación de Puerto Rico, ¿verdad? El contexto de crisis en la que Puerto Rico ha estado en los pasados años, eh, porque entiendo que pues, el velado, no todo el mundo o conoce en detalle la situación de Puerto Rico. Algunos potenciales efectos en la crisis, de esas crisis en la educación en Puerto Rico, especialmente en la educación universitaria. Luego brindarle una fotografía bien, ¿verdad? Breve de la educación superior en Puerto Rico, delinear un poco los propósitos de la investigación y presentar tanto unas pinceladas sobre el método de investigación que se hizo, los hallazgos y las reflexiones que yo tengo de esta combinación de, como mencionó ya la compañera, pues combinar un poco lo que lo que es la evaluación, lo que es la educación, lo que es la investigación educativa con las ciencias de datos para probablemente pues aproximarnos a lo que son ya sea minería de datos educativos o ciencias de datos educativos, pero tal vez dándole un poco más a esa conversación, ¿verdad? El foco probablemente es tener esa discusión y esa aproximación. Así que le agradezco a todo el mundo por estar aquí y en cualquier momento en que haya algo que ya sea porque pues a veces usamos
algunos regionalismos o anglicismos que no haya estado muy claro, pues no duden en escribirlo en el chat o dejármelo saber para entonces estar pendiente. Cuando hablamos del contexto, cuando hablo del contexto de crisis en Puerto Rico, aquí voy a hacer solamente una fotografía tal vez de los últimos 6 años, que fue principalmente durante el periodo que comprendió los datos que utilicé para el estudio. Pues desde el 2000, primero Puerto Rico somos una colonia de Estados Unidos, previamente habíamos sido, pues como muchos de ustedes, ¿verdad? Colonia de España, y como parte de esa situación colonial que tenemos un déficit democrático en la toma de decisiones. Nosotros estamos sujetos a lo que es la cláusula territorial de Estados Unidos, del Congreso de Estados Unidos, que establece que cualquier decisión que tome el Congreso, o sea, el Congreso de Estados Unidos puede tomar decisiones sobre Puerto Rico que pueden ir desde cedernos a otra nación, que pueden ser desde intercambiarnos como botín de guerra o cualquier otro tipo de cosas. Y eso tiene algunas ramificaciones que incluyen, que se vieron más presentes en ese 2016, donde además de estar en esa situación colonial, pues teníamos un problema de la emisión de deuda. Y para ello, en el 2016, a nivel de Puerto Rico, se declaró un estado de emergencia fiscal de Puerto Rico porque no teníamos la capacidad, o eso era lo que se establecía, para pagar la deuda que se había emitido para construir la distinta infraestructura pública y para financiar muchas veces salarios. Esa ley se indicó que nosotros como país no teníamos la capacidad de declararla y para junio de ese mismo año, el 2016, el Congreso de Estados Unidos aprueba lo que es la ley promesa, le llaman la ley promesa, Puerto Rico Oversight Something, y establece lo que es una Junta de Supervisión Fiscal y Administración Financiera, donde designa a una serie de personas nombradas directamente por el presidente de Estados Unidos, por el cual nosotros no votamos, y es una ley establecida por el Congreso en el cual nosotros no tenemos ningún representante con voz y voto. Pues entre esos dos organismos se pusieron de acuerdo y aprobaron esta ley, crearon esta junta, donde esta junta tenía y tiene todavía, porque sigue vigente, el poder de vetar leyes que apruebe la legislatura de Puerto Rico, de vetar secciones de la Constitución que entiendan necesarias o de determinar que no son válidas algunas secciones de cualquier reglamentación interna que se tenga en el país. Así que aquí presento tal vez un poco el escenario de la crisis democrática que nos enfrentamos. Ya para el 2017, particularmente, se designó a la Universidad de Puerto Rico, que es la principal institución de educación superior pública, como una entidad que estaba bajo los designios o bajo la autoridad de esa Junta de Supervisión Fiscal, que en Puerto Rico le llamamos comúnmente la Junta de Control Fiscal, donde se establecía que la Universidad de Puerto Rico tenía que tomar unas medidas, una serie de medidas fiscales, económicas, de revisión sobre el costo del crédito y estructurales para poder pagar su deuda. Eso fue en enero del 2017, ya para marzo de ese mismo año, 3 meses después, los rumores eran que uno de los efectos o dos de los efectos que se iba a tener era el cierre de las unidades académicas. La Universidad de Puerto Rico está constituida por 3 recintos universitarios y 8 unidades académicas, que se iban a cerrar algunas de esas unidades académicas y que además se iba a triplicar el costo del crédito, especialmente para los estudiantes subgraduados o de grado. Eso provocó que los estudiantes aprobaran un voto de huelga, una huelga que se extendió por casi 3 meses y que tuvo, ¿verdad?, un efecto distinto a nivel de país. Ese mismo año, en el 2017, tuvimos el impacto de los huracanes Irma y María en Puerto Rico. María, de un huracán de categoría 4, que tuvo un efecto, ¿verdad?, además de devastador sobre la vivienda, sobre distintos elementos. Destaco el de la infraestructura eléctrica, porque a medida que siga sobre los años, pues eso tiene distintas ramificaciones, ¿verdad? Pero básicamente la electricidad no se restableció en los principales centros del país hasta, digamos, 3 meses después. Durante ese año también se anunció el cierre de 183 escuelas públicas, no centros universitarios, entre el 2017 y 2018, y el cierre de 255 escuelas entre el 2018 y 2019, tanto por los problemas económicos como por los asuntos demográficos, que también voy a mencionar un poco más adelante. Entre el 2018 y 2019, y particularmente yo me enfoco en esta investigación en el recinto de Río Piedras, que es la unidad que tiene
el recinto que tiene de los más grandes del sistema universitario, se cerró una de las residencias universitarias que se llamaba Torre Norte, donde habían 375 espacios de vivienda para estudiantes. En el recinto universitario de Río Piedras hay capacidad para aproximadamente 13.000 estudiantes. En agosto del 2018 se redujo las aportaciones de la Universidad de Puerto Rico y se anunció que a partir del año fiscal 2019 iba a haber un aumento donde básicamente se duplicaba un poco más el costo del crédito para pagar, que tenían que pagar los estudiantes. Eso producto de la reducción en las aportaciones del gobierno de Puerto Rico a lo que le asignaba a la Universidad de Puerto Rico para financiar su función. Y en junio del 2019, ¿verdad? Hubo unas protestas, que la protesta solamente para mí es un síntoma. Venían ya una serie de acciones que provocaron la renuncia del gobernador de Puerto Rico, porque básicamente por un mes estuvo paralizado la principal, ¿verdad? La capital de Puerto Rico por distintas manifestaciones donde habían cientos de miles de personas manifestándose, no tan solo en Puerto Rico, no tan solo a través de lo largo y lo ancho de Puerto Rico, sino que puertorriqueños en distintas regiones, en distintos países, estaban convocando masivamente y participando masivamente, exigiendo la renuncia del gobernador, que se había, principalmente, además de por el mal manejo de la situación del huracán María, pues porque también había hecho unos comentarios en unos chats que eran degradantes sobre los fallecimientos que hubo, ¿verdad? Se estima que el efecto del huracán María afectó a casi 4.645 puertorriqueños y puertorriqueñas a lo largo y ancho del país. O sea, que perdieron sus vidas. En el 2020 también se da el cierre en enero de otra de las residencias universitarias. Eran 2 residencias, así que ya se cierra esa última, que era pública, donde reduce además 350 espacios menos de vivienda. También en enero del 2020 hay un enjambre sísmico en la región sur de Puerto Rico que provocó que básicamente nosotros no pudiéramos empezar el curso académico, el segundo semestre, hasta básicamente un mes después de enero, porque hubo esos temblores que afectaron la infraestructura a distintos niveles, tanto universitario como a nivel de país, como a nivel de muchas personas, ¿verdad? Así que eso fue antes de la pandemia, ya nosotros estábamos experimentando prácticamente una virtualidad para los cursos, pero en marzo pues sabemos que hubo esa pandemia que afectó a todos nuestros países y que en el caso de Puerto Rico se adoptó el cierre de las escuelas como una respuesta a la situación sanitaria. En junio de ese mismo año, del 2020, se formalizó lo que es la privatización del sistema de transmisión y distribución de electricidad en el país, que como mencionaba, se vio afectado en el 2017, nunca se reinstauró completamente y producto del proceso de privatización, pues el servicio eléctrico fue empeorando, ¿verdad? Em, en enero del 2021 se declaró un estado de emergencia ante el aumento en los casos de violencia de género. En febrero del 2021 también se declaró una emergencia por parte del gobierno sobre la infraestructura y situación de las escuelas públicas. Y no es hasta agosto del 2021 que nosotros en Puerto Rico reabrimos las escuelas para recibir estudiantes. Así que básicamente estuvimos todo ese tiempo con una virtualidad. Me tomo unas pausas porque todavía tengo un poco de tos de efectos de COVID. Para octubre del 2021, pues los apagones fueron constantes en el país, ya estaba siendo bastante masivo. De hecho, al punto de que el año después hay una canción que popularizó el artista urbano Bad Bunny que se llama El Apagón, donde hace clara referencia a que de momento ya era una normalidad donde estaba uno compartiendo, estaba uno en una clase y de momento se iba la luz, ¿verdad? Y eso causó unos efectos no tan solo sobre que se iba la electricidad, sino que también sobre la planificación académica que tenían las universidades y las universidades de forma similar a lo que pasó en marzo del 2020 que decidieron entonces de cierta forma privatizar esa respuesta de que cada cual a través de sus computadoras iban a tomar las clases, decidió que cada vez que se le iba la electricidad a ellos, nos íbamos a mover a la virtualidad. Es decir, no había un reconocimiento de que la gente no tenía tampoco electricidad en sus casas y que cada cual tuviera que responder.
Y para septiembre del 2022, pues tuvimos el impacto del huracán Fiona. Así que con esto lo que quiero presentar es que estamos en lo que a veces llaman, ¿verdad?, las policrisis, ¿verdad? Pero que estamos en un contexto de crisis en Puerto Rico, que es lo que da el contexto a mi investigación doctoral. Y cuando yo estoy mirando y analizando un poco sobre cuáles son esos efectos que pueden tener a distintos niveles esas crisis en los estudiantes y en la parte de, principalmente de la educación, pues yo creo que a nivel individual y además de pues, por la revisión de literatura que hice, que pues había un efecto sobre la motivación para estudiar, la percepción de estabilidad se afectaba, el desempeño académico de los estudiantes se afectaba, la dedicación y la comodidad también, además de que había muchísimos más estresores, porque en la medida en que a veces uno está en los hogares, pues tienen otros estresores que probablemente cuando va o está más tiempo en los espacios universitarios se reducen o uno tal vez no los tiene tan presentes, ¿verdad? Cosas que tienen que ver como por ejemplo el espacio para estudiar en mi casa. Probablemente las casas, los hogares están diseñados para que sea un centro donde vayamos a estar un tiempo, pero toda la actividad la hacemos fuera de la casa, entonces de momento se convierte en el centro de estudio, en el centro de trabajo de familiares y a veces el centro de estudio de 3 o 4 familiares que requieren esa conectividad, tener el espacio separado para poder estudiar, ¿verdad? A nivel familiar, pues algunos de los efectos que hipotetizaba era la estabilidad financiera con todas estas crisis, el espacio para estudiar en el hogar, el apoyo familiar que se podía brindar, porque no necesariamente todas las familias comprendemos los espacios que son necesarios para que esos estudiantes puedan continuar sus estudios universitarios. La existencia de un techo seguro, especialmente porque si es por huracanes o temblores, no necesariamente estabas en un contexto de un hogar seguro. No había necesariamente acceso a la comida, a una computadora, a internet de alta velocidad, a continuación de tratamientos médicos, ¿verdad? Que son distintas cosas que ocurren en el hogar. A nivel institucional y universitario, pues la estabilidad del sistema eléctrico llevaba a una planificación o a una no planificación porque estábamos respondiendo siempre a la emergencia. ¿Verdad? Esos problemas de acceso al Internet de alta velocidad no tan solo era a nivel de los hogares, sino que también no necesariamente había la infraestructura en los centros universitarios. También la relación docente en el contexto virtual no era la misma con los estudiantes, así que eso es un elemento que afecta. Y los mecanismos para costear los estudios, pues a veces en Puerto Rico, qué sé yo, uno tiene un espacio para que un estudiante esté en la biblioteca y eso ayuda a costear sus estudios, porque pues desarrolla unas funciones allí, pero si ya esa función no está, pues probablemente el estudiante y la universidad pues no necesariamente tiene los mecanismos para costear a ese estudiante o para financiar a ese estudiante o incluso por efectos de los cortes en el caso de la crisis de Puerto Rico, pues también había un déficit de ese dinero para poder costear investigaciones o la labor académica. Y a nivel del sistema social y político, algunos de los efectos que tenemos son las condiciones de las comunidades de aprendizaje que se vieron totalmente afectadas. Puede haber un cuestionamiento o una duda sobre la pertinencia del currículo. Me están hablando tal vez de un currículo que está en una situación de un mundo perfecto en el cual yo no entiendo cómo se relaciona con mi vida. Hay una crítica o un elemento del contexto democrático que está bien cuestionada, especialmente por la situación colonial de Puerto Rico. Y también se crea un problema de la integración de la diversidad de experiencias de vida en el salón de clase, particularmente porque básicamente por la tecnología y por el no acceso a Internet de alta velocidad y por el no acceso a electricidad, probablemente ya tú estabas excluido, ¿verdad? Así que esas experiencias de vida diversas, pues no necesariamente ni tan siquiera llegaban a esa sala de clases virtual. Teniendo eso, pues cuando voy a la fotografía sobre la educación superior en Puerto Rico, ¿verdad? Yo creo que aquello podemos relacionarlo con distintos países, pero en el caso de Puerto Rico, pues para el 2021-2022 teníamos 41 instituciones de educación superior, 5 públicas y 36 privadas, distribuidos a través de 123 unidades académicas, 17 públicas y 106 privadas. Y en el 2021 habían 167.000, casi 168.000 estudiantes universitarios. Puerto Rico también tiene otra crisis que no la mencioné en aquella tabla, pero que tenemos una reducción poblacional que se estima en más de medio millón de personas cuando lo analizas con el 2010 al 2021, más porque pues en la medida en que siguen naciendo personas y se siguen mudando, pues ahí, ¿verdad? Tenemos esa situación más grave. Em,
La población estudiantil se ha reducido en casi 82.000, 83.000 estudiantes del 2010 al 2021 y especialmente en el sector público la reducción fue de 18.000 estudiantes, en el sector privado de 64.000. Así que ese elemento de cierre de escuela, efecto que tienen, estabilidad que tienen los centros universitarios, pues no solamente por las crisis que mencioné, sino que también tienen de por medio pues todo este otro contexto. A partir de ahí, mi investigación y donde me voy a enfocar para propósitos de esta presentación en la fase cuantitativa, nos enfocamos en identificar características sociodemográficas y académicas de, aquí uso las estudiantes como, ¿verdad? Inclusivos de todos los géneros, las estudiantes que cumplieron y las que no cumplieron con las normas de progreso académico para continuar estudios subgraduados. Y la idea de identificar esas características era comparar características sociodemográficas de quienes completaron y quienes no cumplieron con las normas de lo que en Puerto Rico llaman progreso académico, que no es otra cosa que tal vez las normas institucionales de permanencia en la universidad, para determinar si habían algunas diferencias y o similitudes. El propósito de esta primera parte era también informar un poco la fase cualitativa, que no la incluyo como parte de esta investigación, donde nos enfocamos más bien en diagramar e identificar cuáles eran las redes de apoyo que tuvieron esas estudiantes particularmente que no tuvieron, que tenían características similares a a las de las personas que no tuvieron progreso académico para identificar cómo era esa red de apoyo y esa red de barreras a las que se enfrentaban. Ok. Como parte de la investigación y continuando con este componente, tuve acceso a la base de datos con 15.252 registros de estudiantes del recinto de Río Piedras. Esta información de estudiantes de primer año, del año 2016 al 2022. Y allí pues tuve acceso a datos sociodemográficos que se compartían principalmente por la solicitud de admisión y el desempeño durante el primer año académico, donde hice un análisis exploratorio de los datos, como pueden ver aquí en esta figura. Tuve que modificar esos 15.252 registros, tenía básicamente 32 variables, tuve que modificar algunas de esas variables o crear variables adicionales a partir de la información que tenía para crear esa variable de abandono o no progreso académico o permanencia o no permanencia en la universidad, e hice unas comparaciones siguiendo pues las técnicas cuantitativas que conocemos, ¿verdad? De las variables categóricas, donde contrastamos, usamos la prueba exacta de Fisher para las variables categóricas, la prueba Wilcoxon-Mann-Whitney para las numéricas, donde básicamente contrastamos si aquellos que tenían progreso académico, cómo comparaban con los que no tenían esa permanencia en la universidad. Sin embargo, mi enfoque siempre fue en hacer algo con minería de datos. No lo quería detallar como un elemento central, pero utilicé pues lo que es dentro de la ciencia de datos está el aprendizaje supervisado, que intenta descubrir relaciones entre variables y un atributo, y especialmente me enfoqué en los árboles de decisión que se fundamentan en el paradigma de clasificar, dividir y vencer, es decir, organizar, uno le añade, le entra al programado, especialmente yo usé R, todas las variables que uno tiene y utilizando el algoritmo se van identificando cómo se clasifica, cómo se rompe mejor, se divide esa base de datos a través de las distintas características para identificar patrones que tal vez con las herramientas tradicionales cuantitativas que tenemos no necesariamente vemos, ¿verdad? Obviamente, cuando uno hace eso, pues tiene que tener una sección de grupo de prueba, de datos de prueba, porque uno desarrolla un modelo que en teoría, en el fin de las ciencias de datos, el enfoque es tener la mejor capacidad predictiva. Así que teníamos un 75% de los datos para entrenamiento y un 25% de los datos para prueba. Con esas 32 variables, de todos esos registros de 15.252 estudiantes, con el propósito de que se identificaran el mejor árbol posible. Claro está. Una de las cosas iniciales que tenemos es que como la mayor cantidad de estudiantes habían permanecido en la universidad, creo que más del 80%, pues una predicción sería decir que todos los estudiantes van a permanecer en la universidad y eso pues me tiene un modelo que predice el 80% de los casos. Así que en este caso
nuestro enfoque era que se pudiera predecir o identificar patrones a partir de distintas categorías y no necesariamente con el fin de tener el mejor valor predictivo, sino de tener un buen valor predictivo, pero que a la misma vez me permitiera entender un poco más, explicar un poco más qué era lo que estaba pasando. Y a partir de eso, pues generé este árbol, que después lo voy a explicar, lo voy a simplificar un poco, pero este árbol de decisión, donde básicamente este árbol de decisión, con esto trabajamos. En esta parte tenemos lo que predice el modelo y con esta parte tenemos lo que fue real con esos datos de entrenamiento, donde este modelo me predecía exitosamente que 1912 estudiantes iban a tener progreso académico. Sin embargo, me clasificaba 196 estudiantes que iban a tener progreso académico que realmente no tuvieron progreso académico, no permanecieron en la universidad. De igual forma, otro de los fallos, ¿verdad? Es que eh, me identificó 595 estudiantes como que iban a tener, iban a no permanecer en la universidad, pero realmente continuaron, y me identificó exitosamente 419 estudiantes que no iban a permanecer en la universidad y que realmente no permanecieron. Y aquí nos enfocamos en estos términos de exactitud, en lo que son las matrices de confusión, de confusión, exactitud, que es el número de aciertos exitosos en relación con el número total de clasificaciones, especificidad, que es el énfasis en conocer cuán bien el modelo puede reconocer los negativos, el valor, el BPN, este valor predictivo negativo, que es el énfasis en conocer cuán bien el clasificador puede conocer los resultados, los verdaderos negativos, y el índice, el ROC, el AUCE que está aquí, que es, traza la tasa de verdaderos positivos en el eje de X contra la tasa de falsos positivos y me crea el área bajo la curva ROC, donde ahí pues podemos identificar cuán bueno, ¿verdad? Estos son los elementos de medir cuán bueno es el modelo. Más allá de entrar en el árbol y en, ¿verdad? Tal vez puedo pegarlo un poco aquí y hacer un poco de, de explicación, pero en términos generales, cuando yo tengo lo que me dice ese árbol que cree, es que cuando los estudiantes en un año académico durante ese primer semestre solamente aprobaban menos de 11 créditos, me iba a predecir que la mayoría de los estudiantes iban a no tener progreso académico o que no iban a permanecer en la universidad, y ahí estaba el 18% de los casos. Cuando los estudiantes aprobaban 11 créditos o más, me va a predecir progreso académico, y ahí estaba el 82% de los casos. La pregunta entonces que yo traigo desde el componente de evaluación o desde la mirada tal vez de la educación es, como institución universitaria, que sabemos que tenemos un año académico, si desde el primer semestre sabemos que aquellos, o tenemos información, ¿verdad? No es certero, no es 100% infalible, pero tenemos información de que muchos estudiantes que aprueban 11 créditos o menos van a no tener progreso académico. ¿Qué podemos hacer las instituciones de educación superior a este nivel para tratar de incidir a través de políticas o programas para poder mejorar o poder permitir que esos estudiantes permanezcan en la universidad? De igual forma, pues tal vez nos enfocamos en, ya tenemos los que aprobaron más de 11 créditos, pero entonces aquí el mismo árbol me hizo una clasificación distinta donde dice que aquellos que aprobaron 11 créditos o más, pero menos de 13, es decir, que aprobaron 11 o 12 créditos en su primer semestre, si bien es cierto que hay una predicción de progreso, de continuación y permanencia en la universidad, es distinta, y por eso puse un verde un poco más claro, es distinta ese progreso cuando lo comparo con los que aprobaron 13 créditos o más. Entonces, probablemente las acciones que yo tenga que hacer o desarrollar a nivel académico, institucional, para aquellos que tuvieron 11 créditos o menos, pueden ser distintos a aquellos que están entre 11 y 13 créditos. Y esto me permite, lo que, ¿verdad? Parte de lo que propongo en esta ponencia es cómo vamos utilizando a través de las ciencias de datos unas lupas o unos focos o unos lentes para identificar momentos a través de la carrera que me predice este árbol, para a nivel institucional tomar acciones o políticas para cambiar esa realidad. De igual forma, y me estoy extendiendo un poco porque sé
que no estoy seguro si el otro compañero ya está por allí. Pero me deja saber Diana. De igual forma, el mismo árbol que tenía anteriormente me dijo en otro momento dado que aquellos que habían aprobado 11 créditos o más, pero 13, menos de 13 créditos, es decir, 11 o 12 créditos en su primer semestre, dependiendo del programa académico, me lo iba a categorizar como que había mayor probabilidad de abandono en comparación con otro programa académico. Así que aquí yo puedo estar hablando a nivel de la universidad de qué políticas puede desarrollar para estos dos grupos de estudiantes como sectores distintos, utilizando un árbol de decisión. Pero aquí en este nivel pudiera ser que los programas académicos puedan diseñar estrategias a nivel, ¿verdad?, de sus programas académicos, de sus facultades o grupos, para decir, ¿sabes qué? Cuando yo tengo estas situaciones de estos estudiantes, este es el apoyo que yo voy a dar, que puede ser desde una mentoría por parte de un profesor que no necesariamente requiera una acción institucional grande, sino que puedan ser acciones a nivel de programas académicos que motiven a esos estudiantes. Así que ahí hay unos elementos que creo que utilizando el esquema de lo que es el árbol de decisión de las ciencias de datos y trasladándolo a lo que es la evaluación educativa y mirando con un crisol de programa, que hay una capacidad de incidencia que podemos desarrollar, eh, tal vez cambiando un poco el foco, porque la ciencia de datos se enfoca en el valor predictivo, pero podemos nutrirnos mutuamente para entonces poder proponer esos programas o esas políticas que nos permitan lograr un mayor acceso a la educación. De igual forma, y en esto como un tercer componente, el mismo árbol que yo había desarrollado y que estaba desarrollado por el programa, me dijo que dependiendo del municipio de residencia, aquí nos dividimos por municipio, del municipio de residencia, dame ir un poco atrás, me predecía éxito o no éxito. Así que eso para mí, cuando yo lo vi desde el ojo llano del científico de datos, que probablemente cuando uno mira entonces el valor predictivo acá en la pasada, dice, mira, no es tan exacto el modelo que estoy desarrollando, pero cuando me pongo los lentes de evaluador o investigador educativo, digo, esto es demasiado valioso y yo creo que tenemos un montón de aplicaciones y de implicaciones que podemos utilizar cuando estamos desarrollando evaluaciones, cuando estamos desarrollando políticas públicas y cuando estamos acercándonos a comprender mejor los modelos o las cosas que están pasando a nivel, puede ser macro de una institución, puede ser mucho más macro, ¿verdad? Desde el punto de vista de un país, si tuviéramos la base de datos, o a nivel tan localizado como un programa académico que tengamos, ¿verdad? Ese elemento del municipio me llevó a mí entonces a ir y brincar un poco tal vez a una disciplina que yo no soy experto, pero que pues tal vez más, ¿verdad? Cómo se visualiza un mapa, cómo nos acercamos a esto. Y entonces ahí me di cuenta que hice esa relación de casos de abandono, la tasa de abandono por cada uno de los municipios y me di cuenta que había algunos municipios, particularmente esta franja que esto es Ciales, que está más en el centro de la isla, de Ciales a Calley, que habían ciertos municipios que tenían unas mayores tasas de abandono. Y ahí yo enfoqué mi investigación cualitativa, no la presento aquí, ¿verdad? Porque me quedo solamente en la discusión de la ciencia del dato, pero que me permitió entonces enfocar en que ya yo no voy a buscar todos los estudiantes, en que probablemente sí las variables sobre género, sobre nivel socioeconómico, que yo pues las defiendo y las articulo como, ¿verdad?, determinantes sociales de la educación, estaban presentes y eso fue lo que surgió de la parte cuantitativa que hice, pero estas otras miradas que me permitió la ciencia de datos, pues yo creo que fueron muy positivas para entonces nutrir lo que fue mi investigación y después proponer otro modelo que estudia más el abandono. Pero bueno, aquí tal vez saliéndome un poco de la investigación que estoy proponiendo, sino más bien a la reflexión que quiero llegar, es que yo creo que en esa conversación entre evaluación, ciencias de datos, minería de datos, pues yo creo que nos permite, siempre y cuando tengamos los datos, ¿verdad? Una mayor capacidad de actuar, permite analizar las formas, conversar entre las ciencias de datos y la evaluación, formas más
focalizada, de cómo podemos hacer un análisis más focalizado de esas políticas o programas. No se trata solo de identificar estudiantes de primera generación o de bajos ingresos, sino de definir puntos de acción específicos. Y yo creo que ese árbol me permitió por lo menos visualizarlo. No soy parte de una facultad universitaria, no soy parte de la administración universitaria, así que la capacidad de hacerlo efectivamente, pues no tuve esa capacidad, pero me parece que se pueden identificar esos focos de acción y va a depender de la calidad de los datos y la cantidad de datos que podamos combinar. También nos permite acciones a multinivel, permite actuar en distintos niveles, a nivel institucional, a nivel meso de la facultad o programa, y ajustado a los retos de cada población. Ya no solamente por una variable que sabemos que puede ser importante, sino que entonces puede ser que en esta institución académica hayan unos retos que tengan los estudiantes que sea distinto a otra institución académica. Y siempre y cuando tengamos los datos para poder hacer ese análisis más en profundidad y ajustar nuestros lentes, pues nos permitiría, yo creo que mayor eh, especificidad. Y desde el punto de vista de la evaluación, yo creo que aporta significativamente a lo que es el campo de las ciencias de datos, particularmente porque va a nutrir los análisis. Enfocarnos en valores predictivos, en cómo se logra pues que yo utilice esta variable para determinar si admito estudiantes o no. Si bien es cierto que eso tal vez es lo que busca la ciencia del dato, la evaluación nos permite hacer inferencias, permite hacer puntos focales de que la ciencia de datos probablemente no pueda hacer porque nosotros podríamos entrar en esa conversación dándole contexto, explicación, reconocer que la mirada predictiva promueve unos valores que deben discutirse en conversaciones colectivas, ¿verdad? No necesariamente la mirada de la eficiencia y de la predicción sea lo único que deba primar a la hora de tomar decisiones, particularmente ahora que se habla tanto de toma de decisiones, de tener tableros de datos y todo lo demás. Y yo creo que, ¿verdad? Como mencionaba, nos permite desde el punto de vista de la evaluación, esta integración trascender el enfoque en la predicción-medición para enfocarnos en la explicación, identificar de forma temprana los patrones contextualizados a nuestro contexto. Eh, También nos ayuda a generar nuevas preguntas y mayor detalle y mayor espacio para la transformación y rediseñar programas, políticas y prácticas de forma contextualizada. Por otra parte, yo creo que permite que las instituciones de educación superior puedan diferenciar los apoyos de manera tal vez más focalizada a lo que sabemos que existe en la literatura, sino que sea contextualizada a nuestras realidades. Tal vez nos permite monitorear grupos más diversos de estudiantes y sus trayectorias y fortalecer los modelos de retención y éxito estudiantil con una mirada adicional. Claro, esto desde lo que ha sido mi experiencia en la investigación y sé que con otras miradas se pudiera fortalecer aún más. Y pues nada, yo con esto concluyo porque sé que me extendí, pero abusé porque sé que la otra persona no llegó. Excelente, Aníbal. Muchísimas gracias por compartirnos esta gran exposición. Súper interesante cómo implementaste la ciencia de datos y lo complementaste con estos análisis cualitativos. Y es momento de preguntarle a todas y todos los que nos acompañan si tienen alguna pregunta, si quieren levantar su mano y hacer algún comentario adicional a lo que nos expuso aquí nuestro compañero Aníbal, algo que tengan que preguntarle respecto a esta investigación. Por favor, este es un espacio de diálogo, aprovechemos que está aquí y lancemos preguntas. Bueno, yo Aníbal, ah, sí, Lisette, adelante, disculpan que no ponga la cámara, pero estoy en un proceso bronquial un poco fuerte. con cuidado, Entonces, adelante. no les quiero asustar con mi rostro ahorita. Entonces, quería mencionarles una pregunta a Aníbal. He escuchado una parte de la exposición y quería preguntarte sobre la IA y los aspectos éticos justamente en los datos, ¿no? Cómo hacer que en las evaluaciones, la IA es importante, pero ¿hasta dónde, ¿no? Para cumplir espacios éticos que no quiten la fuente de investigación que tenemos las personas en nuestras cabezas, por decirlo coloquialmente, ¿no? Esa es mi consulta. Gracias, Lisette. La pregunta del millón, ¿verdad? Aníbal, adelante, por favor.
Sí, yo diferencio un poco, ¿verdad? Tal vez la aproximación desde lo que es la ciencia de datos, aprendizaje supervisado, aprendizaje automático, de la inteligencia artificial generativa, que es la que estamos más acostumbrados a través de herramientas como ChatGPT, Claude o este otro tipo de plataformas. Yo creo que desde el punto de vista, ¿verdad?, de lo que es ciencia de datos, pues quería dar este ejemplo porque yo creo que todavía nos mantiene muy relevante en el campo de la evaluación y de hecho yo creo que nos hace más importante el que nos incluyamos en ese contexto, al punto de que he visto que ya universidades como la misma Universidad de Granada, la Universidad de Oxford, han empezado a desarrollar programas que están enfocados en ciencias de datos para las ciencias sociales. Por otro lado, aquí me tomo el atrevimiento de que pues, no la conozco, pero sé que hay en Chile hay una compañera que trabaja ciencias de datos desde la Universidad de Chile y ellos tienen un podcast que se llama Ciencias de Datos, donde plantean incluso las tangencias que hay entre lo que es la ciencia de datos y temas como la memoria, los temas de investigar responsables en los temas, ¿verdad? En los procesos tan traumáticos que pudieron haber sido las dictaduras y todo lo demás. O sea que yo creo que hay una integración entre lo que es la ciencia del dato y lo que es la evaluación o la investigación como campo disciplinar. Ahora, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, que fue su pregunta, yo creo que la inteligencia artificial, pues sí, ciertamente, si nosotros nos enfocamos en utilizar la inteligencia artificial como una herramienta para que nos mantenga a nosotros en control de las decisiones que se toman, yo creo que sin duda alguna tenemos muchas posibilidades. Por ejemplo, yo no lo usé para mi trabajo de disertación doctoral, pero después he hecho alguno que otro trabajo donde he utilizado herramientas de inteligencia artificial para diseñar cuál sería el código en R, en Python, SPSS, para poder correr unos análisis. Y créanme que eso simplifica sustancialmente la vida. ¿Por qué? Porque pues, básicamente es entender ese lenguaje de programación y cómo entonces eso se traduce en términos de, yo les digo, tengo 18 variables, una variable que se titula así, otra así, y quiero combinar estas dos o tres variables, hazme un código. Y la inteligencia artificial te da mucha posibilidad de que algo que probablemente a mí me tomaba 8 horas en hacer, en 30 minutos ya yo tenga un código no tan solo desarrollado, sino revisado por mí y que esté comprobado que funciona adecuadamente. Ahora bien, en la medida en que descansamos en que la inteligencia artificial nos haga los análisis por nosotros, pues sin duda alguna ahí hay una limitación sustancial. Y es una limitación que también me pasó incluso en esta parte de la ciencia, en utilizar la ciencia del dato, porque cuando yo estoy aquí hablando de créditos aprobados por el semestre, eh, en algún momento dado, el árbol me decía, o la primera generación del árbol me decía que se incluía la cantidad de créditos o de cursos en los que el estudiante está matriculado por semestre, pues si incluía eso como variable, pues iba a tener un árbol distinto. Pero entonces la discusión y el análisis que uno tiene que hacer como investigador ahí no es, o sea, si yo me matriculo en 12 créditos, pues lo más que yo puedo aprobar son 12 créditos, no puedo aprobar menos. Digo, no puedo aprobar más, disculpen. Puedo aprobar menos, pero el techo son 12. Así que, ¿verdad? Y ahí hay unas decisiones metodológicas que tenemos que tomar como investigadores. Y me parece que básicamente, digo, con mucha más, hay otros elementos más complejos y hay unos elementos de qué información se comparte con estas inteligencias artificiales y quién tiene acceso a eso pero que hay ese elemento metodológico donde como quiera va a ser necesario y son más relevantes nuestro campo como evaluadores y el campo como investigadores. Ciertamente, de la misma forma que para las ciencias de datos o para la inteligencia artificial, si yo creo que esta información donde utilicé la base de datos de unos estudiantes universitarios de cierta cantidad de años, y lo utilizo para desarrollar algunas plataformas donde yo monetice, donde yo me haga rico, ¿verdad? Y no comparta eso con aquellas personas que son dueños de los datos o no hayan protocolos para que las personas puedan establecer
su derecho a ser olvidados de las plataformas, pues yo creo que, ¿verdad? Y hay unos elementos éticos donde hay mucha conversación y no me atrevo necesariamente a tener una solución en este espacio, porque yo creo que son conversaciones que están de punta, que estamos teniendo ahora mismo y que requieren, ¿verdad? Mayor integración y mayor desarrollo tecnológico entre las distintas disciplinas. No sé si contesté la pregunta. Y muchas gracias, Aníbal. Muy completa, Sí. gracias. Gracias. Gracias, Aníbal. Sí, efectivamente, bueno, es un tema que está en boga y como bien reiteró Aníbal, pues tendrá mucho que ver el análisis, ahora sí, el conocimiento y las metodologías aplicadas por parte del ser humano, ¿no? No solo se deja todo a la inteligencia artificial en su caso y en este, como precisó Aníbal, a la ciencia de datos, que en este caso su aplicación tiene diferente uso e impacto, ¿no, Aníbal? Así es, ¿cómo realizaste estos análisis? Oye, Aníbal, una pregunta en lo que el resto de nuestra audiencia se anima a hacer preguntas, levantar su mano o hacer comentarios aquí en el chat. Estos impactos de la reducción poblacional, este cierre masivo de escuelas, digo, es alarmante la estadística que tú mostraste. Una vez que se analizó, ¿es llevado a acciones, a programas o políticas públicas o en qué paso quedó esta investigación que realizaste de tu parte? Pues mira, parte de lo que estoy en este proceso, lamentablemente como parte de mi proceso de investigación y como parte de los recortes que también tuvo la Universidad de Puerto Rico, pues la cantidad de espacios para poder dedicarme a tiempo completo a la investigación, pues se vio reducido sustancialmente y entonces pues tuve que estar trabajando afuera y me he movido casi de sector. Estoy más en un sector de salud ahora mismo, con organizaciones sin fines de lucro, trabajando para una población de Estados Unidos, no de Puerto Rico, así que estoy en ese espacio de proponerlo, de articularlo, se ha presentado a las distintas oficinas institucionales y también he visto que se han hecho otras investigaciones a nivel de la universidad, a nivel de la oficina de investigación y avalúo institucional que se tiene en el recinto de Río Piedra, y he estado pendiente a los resultados y yo creo que apuntan a la misma problemática. O sea, que aun cuando se han hecho otros ejercicios de investigación y de evaluar cuál puede ser una buena alternativa, cuál puede ser un buen diagnóstico, están apuntando varios elementos y más que la parte cuantitativa, la parte cualitativa está apuntando a que había un problema con estabilidad de los servicios en Puerto Rico que afectaba a los estudiantes y la universidad incluso no necesariamente tiene la capacidad para atenderlos. Todavía a nivel de país estamos trabajando con la misma privatizadora del sistema eléctrico que lo que ha hecho es deteriorar y alargar los tiempos en que hay falta de electricidad en Puerto Rico. O sea que la situación ciertamente está muy presente a nivel de la reducción del tema de la población en Puerto Rico. Se han generado harta discusión entre los grupos de demografía, matemática, ¿verdad? Incluso evaluadores, sobre qué acciones se deben tomar. Y ahí, bueno, pues hay distintas perspectivas, uno más enfocado en continuar esa mirada de la mujer como un elemento de reproducción y que esa es su función y que se tienen que dedicar a eso y por eso tienen que tal vez dejar de trabajar. Y hay otros que estamos enfocados en que, bueno, hay que desarrollar una serie de políticas públicas para fomentar, eh, ¿verdad? Que las familias se formen, que las personas quieran tener hijos, no necesariamente porque es una obligación. Esos, ¿verdad? Son debates macro que todavía estamos teniendo y en el cual tenemos muy poca capacidad de actuar porque, como mencionaba, no dejamos de estar sujetos a que hay un ente, que de hecho el presidente Donald Trump destituyó a casi todos los miembros, un ente que ahora mismo está compuesto por una sola persona que puede vetar cualquier ley que se apruebe en Puerto Rico. Y eso independientemente de que aquí en Puerto Rico hay unos grupos que promueven que nos convirtamos en Estado
de Estados Unidos y pues tengamos tal vez algún tipo de poder político en la toma de decisiones de Estados Unidos para cambiar nuestra situación y colonial, o si estás en una posición que está más en la línea de que debemos ser un país libre y soberano, pues, ¿verdad? No deja de ser un problema democrático porque lo que resulta es que la capacidad de actuar para cambiar nuestra realidad por medio de políticas amplias, pues está bastante reducida. Muchísimas gracias, Aníbal. Y reitero la invitación por si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. También comentarles que Aníbal nos compartió su presentación vía chat de esta sesión de Zoom, por si gustan obtenerlo. Si alguien no tiene pregunta, pues yo te quisiera hacer otra adicional. Estos modelos predictivos que tú empleaste para anticipar riesgos y diseñar intervenciones educativas, ¿qué ventajas ofrece sobre otros que se han implementado en el sector educativo? Mira, yo creo que uno de los elementos sustanciales es que probablemente en lo que hemos utilizado en la investigación cuantitativa tradicional, nos enfocamos en hacer algunas comparaciones entre un grupo selecto de variables y que muchas veces esa selección de esas variables está anclado en lo que es la revisión de literatura. eh, eh, que puede estar no estoy diciendo que para nada sea malo, porque a la hora de la verdad, de ahí es donde nos nutrimos los investigadores para poder hacer las hipótesis y poder plantear algunos tipos de preguntas y cuestionamientos. Pero uno de los elementos importantes que yo creo que trae la ciencia de datos es que, como mencionaba por acá, o sea, aquí yo estaba trabajando con 15.252 estudiantes distintos que tenían 32 variables que se estaban combinando y yo le dije desarrollé un algoritmo para que fuera analizando y seleccionando aquellas variables que entendían que eran mejores. Eh, y ese análisis, gran parte del análisis cuantitativo lo hice en menos de un mes, desde hacer los análisis cuantitativos hasta la parte de la minería de datos. Menciono eso porque estamos hablando de millones de datos, ¿verdad? Estamos hablando de que ahí habían millones de datos en esa base de datos, se pudieron analizar de forma bastante ágil y que pudiéramos nutrirnos de que ahora mismo, ya sea con distintas aplicaciones, con distintas tecnologías que estamos utilizando, podemos seguir incorporando datos sobre nuestros estudiantes, sobre, ¿verdad? La política que estamos utilizando para hacer una base de datos incluso muchísimo más grande que de 1 millón o 2 millones de datos. Y como quiera hacer un análisis, ser capaces de hacer un análisis para identificar cuáles son aquellas variables que pues no necesariamente estaban ancladas en lo que había visto en la literatura, son hasta cierto punto, ¿verdad? Miradas de qué es lo que me dice el dato, qué es lo que me dice esa base de datos, cómo la puedo organizar para que desarrollar una historia, claro, en el desarrollo de esa historia tiene que estar anclado todos los elementos de investigación y de modelos, ¿verdad? Pero que nos permitiría analizar grandes bases de datos para tomar decisiones y que probablemente sean en diagramas que sean bastante explicativos, o sea, que no necesariamente requieran eh, conocer harto cuáles son correlaciones, cuál es ¿verdad? Distintos elementos, sino que yo creo que este tipo de diagramas se puede explicar a distintos hacedores de política pública con no necesariamente el mayor conocimiento en matemática, para que de momento digan, oye, esto sí es importante, aquí puedo accionar, aquí veo la capacidad de tomar una decisión o tal vez a mí no me interesa tomar una decisión a nivel institucional, pero tal vez a nivel micro puedo actuar y cambiar esa realidad, ¿verdad? Así que yo creo que esas son las capacidades que nos brindan. Claro está, requiere que tengamos una calidad de los datos, que tengamos datos disponibles, no necesariamente tenemos los sistemas que recopilan todo, pero creo que en la medida en que estamos en los distintos países mejorando nuestros sistemas tecnológicos, pues eso se va a convertir en una nueva realidad. Y nosotros como evaluadores debemos aspirar a poder conocerlos para poder entonces integrarlos en nuestros procesos de evaluación y de investigación.
Excelente, muchísimas gracias, Aníbal. Bueno, ya he invitado a todas y todos a que participen, pero ahora los vamos a presionar un poquito. Nos interesa que estos espacios sean de diálogo. Nos interesa saber todo este gran trabajo que Aníbal nos ha presentado, muy interesante, cómo les puede ayudar o qué ideas les genera para sus trabajos. Entonces, les pediría que abran su micrófono y comiencen a presentarse. Espero no se salgan por esta dinámica. Esta dinámica es participativa. Voy viendo que está aquí José Roberto Gómez de Oleibara. ¿Ya estás aquí, José Roberto? Si prendes tu micrófono, mira, se salvaron porque ya iba a ir uno por uno a preguntarles. Hola, José Roberto, ¿nos escuchas? Escucho, pero Excelente. hace tiempo que no hablo español, estoy un poco, estoy sin entrenarle. Entonces, lo poco que sé es que aprendí en la escuela y después he hablado con un amigo peruano y otras cosas, y otros amigos, ¿no? Pero voy a hablar en portugués. Sí, claro. Disculpa que yo te hable en español. Voy a presentar tu ponencia en español. Es el uso del informe de tendencia estudiantil, reintentar, RETRE, en el diseño, seguimiento y evaluación de políticas educativas que nos presenta José Roberto Gómez de Oliveira, quien está en la Secretaría de Planificación, Gestión y Desarrollo Regional de Pernambuco, Brasil. Es así, José Roberto, ¿verdad? Para apoyarte, dame un segundo que tenemos aquí un comentario. Gracias, Natalia. Voy a presentar tu ponencia y tú me vas diciendo conforme vayamos avanzando. Entonces, ahora sí, el escenario y estos micrófonos son tuyos. Adelante, José Roberto. Obrigado. Caso vocês não entendam, eu também já falei com Iliana, porque eu tive um problema sério para entrar, estava pontualíssimo aqui. Entrei antes, fiz tudo como deveria, mas enfim, coisas da tecnologia. Então, meu nome, pode me chamar de Roberto, alguns me chamam de Beto, enfim, que seja. E a gente vai mostrar para vocês o relatório dos estudantes com tendência à reprovação. Então, qual é o problema que a gente tinha a priori? Colocando aqui esse professorzinho cansado, um maestro agotado, tá aqui. Então, como fazer análise de desempenho pedagógico em uma escola com 1.500 alunos e 30 turmas, por exemplo? Então, isso era uma coisa que cansava, que deixava os professores muito fadigados. Pode passar. Então, esse era o contexto pré-RETRE. Então, a gente tinha aqui na rede de Pernambuco, que é um estado. Assim, se eu estiver falando muito rápido, vocês me parem que eu vou ter o maior prazer e a paciência de falar bem devagar para que a gente entenda aqui. Eu vou pedir até desculpas a Aníbal, porque eu não consegui ver sua apresentação, mas foi por uma questão bem contextual aqui, que eu estava tentando entrar, acionei Iliana, acionei Andréa e finalmente consegui. Então, como o português tem mais fonemas do que o espanhol, possa ser que eu tenha mais facilidade de entendê-los do que vocês a mim. Pode falar, fique à vontade. Então, vou lá. Pode, a anterior, a próxima, por favor. A anterior, sim. Então, no contexto prévio da estratégia, a gente tinha 50% dos nossos estudantes do ensino médio, ou seja, entre 15 e 18 anos e 17 pelo menos, 50% deles apresentavam distorção, idade série, e 20% abandonavam a escola. 70% dos nossos estudantes do ensino médio, ou seja, aquela fase pré-universitária,
tinham mais de 18 anos, o que evidenciava uma distorção. E os resultados estavam entre os piores do Brasil. Isso aqui é meu gerente, viu? Está aqui tirando foto, registrando. Então, a gente tinha esse contexto bem desfavorável. A próxima, por favor. Então, diante desse desafio, a gente tinha um sistema que não dialogava com a necessidade gerencial do professor em sala de aula. Então, a gente tinha uma dificuldade de produzir dados. Então, eu vi que o tema de Aníbal também era sobre mineração de dados, e a gente aqui tinha esse problema. Então, a gente primeiro partiu para o Excel. Iliana, prazer revê-la, viu? Deu tudo certo. Tá dando. Então, a gente aqui teve essa necessidade de usar essa ferramenta. A gente usou primeiramente no Excel para... Dame un segundo, por favor, para poderte escuchar bien. Les pido que vean en la parte inferior, donde es 3 puntitos que dicen More, toquen allí, van a ir a... traducción, lo acabo de ver. Y ustedes pueden elegir para, para poder ver, acá está, en el tercer cuarto que dice Captions, token Captions, digan, donde dice My Speaking Language, escriban portugués, y donde dice el idioma en el que quieren ver, pongan español. ¿Listo? Y luego vamos a poner CC abajo y ahí se van a ver la traducción de lo que José Roberto nos está contando. ¿Está bien así? ¿Nos vemos? Perfecto. José Roberto, muchas gracias. Me encanta que estés aquí. No te interrumpo más. Que tengan un buen resto de sesión. Hasta luego. Não se preocupe, a gente está aqui para fazer esse intercâmbio. Obrigado. Bem, enfim, que tá, a tela ficou aqui na minha face. Pronto, agora. Pode voltar lá. Pronto. Mais um pouquinho, voltar mais uma. Voltar ao anterior, por favor. Pronto, perfeito. Então, esse era o nosso contexto. E, diante disso, a gente passou a se dedicar. Quando a gente chegou aqui à secretaria como uma consultoria externa, a gente tomou logo as medidas de unificar os dados. Então, a gente partiu para o Excel. Pode passar para o seguinte. E seguinte, por favor. Bueno. E daí a gente utilizou o Excel e, em seguida, fez tanto sucesso o Excel que a gente já não estava mais contente, a gente começou a buscar outras ferramentas, tinham que ser de baixo custo, e a gente fez a adoção pelo Microsoft Power BI, que para as contas .gov ele é gratuito. Então, ele é uma aplicação, ele é uma ferramenta que permite a baixo custo, a custo zero. Claro que a gente teve uma curva de aprendizado para aprender a programar e tudo mais, que foi custosa, porém foi de baixo custo. Então, isso fez com que obtivéssemos esse êxito de penetração em toda a rede estadual. Então, a gente é um estado do Nordeste do Brasil, bem longe de Rio e São Paulo, mas a gente está aqui para contribuir com eles nesse sentido. Então, a gente gerou essa tecnologia pelo Power BI. Próximo, por favor. E daí a gente teve algumas dificuldades, mas a gente visitou praticamente todas as escolas do estado e todas as gerências regionais de educação, fazendo formação presencial, ou seja, mostrando aos professores, aos profissionais de educação, como utilizar a ferramenta. Uma ferramenta que é compartilhada desde o professor em sala de aula até a governadora do estado. Então, essa ferramenta, ela une toda a cadeia decisória da educação de Pernambuco.
Então, tanto um pai ou uma mãe vê as notas dos filhos, quanto a própria governadora atual do estado consegue ver isso. Então, isso faz com que a gente tenha acesso ao estudante e faz com que ele seja um pouco, a gente seja um pouco mais presente em sua vida. Então, aquele estudante que tem tendência à reprovação, que está com baixas notas, ele passa a ser visível pela gente e a gente passa a fazer políticas públicas para trazê-lo de volta à vida escolar. E como eu falei para vocês, desde o professor até os pais em reuniões escolares, até a governadora, se ocupam de cuidar dos estudantes. Entenderam? Compreenderam o que disse? Pode passar o seguinte, por favor. E daí houve esse processo de concepção da informação, foram muitas reuniões de diagnóstico para que a gente chegasse a uma ferramenta que fosse acessível e palatável aos professores, que afinal de contas são os usuários da política pública. Pode passar. E dentre os objetivos do RETRI, RETRI é uma sigla que significa Relatório de Estudantes com Tendência à Reprovação. Então, nisso a gente precisava identificar os estudantes com tendência à reprovação ou abandono da escola. E a gente precisava oportunizar a esses estudantes a recuperação de suas notas, de sua cidadania, né, de sua entrada no mercado de trabalho. Então, com isso, a gente melhoraria a taxa de aprovação e reduziria a taxa de abandono. Tudo isso baseado em evidências. Então, eu saberia em quantas disciplinas o estudante estaria abaixo da média. Em quais delas ele teria a maior quantidade de faltas. Pode passar. Seguinte, por favor. Então, como foi que essas ideias viraram realidades? Aqui está a nossa linha cronológica. Então, a princípio, a gente usou uma macro do Excel, tudo sempre norteado pelo baixo custo. O baixo custo tinha que ser uma coisa que nos norteasse para que seja uma política pública efetiva. O Estado tinha comprado uma ferramenta, um ClickView, não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar, que é muito caro. Eram poucas licenças. Então, a gente conseguia gerar relatórios muito estáticos via PDF, e isso não dialogava com a necessidade do professor em sala de aula ou dos pais. Então, tanto o Excel quanto o ClickView eles se mostraram pouco eficazes em relação a isso. Foi com o Power BI que houve uma grande virada de chave. E, por último, em 2019, ele ficou disponível em linha, né, online. Então, a gente entrava via senha, porque os dados precisam ser protegidos. Há estudantes que estão em liberdade assistida. Não sei se aí vocês têm esse problema, acho que em todo lugar, do estudante que comete que está em conflito com a lei, está em alguma instituição, interna em alguma instituição, para que ele se reintegre à sociedade, e seus dados não podem ser compartilhados com qualquer pessoa, porque muitos deles estão ameaçados de morte, em virtude dos delitos que perpetraram. Então, essa ferramenta ela é customizada periodicamente. Então, os professores, há uma reunião anual entre o governador, a governadora, no caso, e os professores, e daí surgem diretrizes e necessidades que a gente procura adaptar a ferramenta ao uso. Pode passar para o próximo, por favor. E aí veio a implementação. Houve diagnóstico, mapeamento das necessidades, a ferramenta foi desenvolvida, implantada, e a gente tem uma melhoria contínua. Então, a gente está sempre ouvindo os professores. Também nas determinações do Ministério da Educação, tudo que acontece de novo, a gente tem que adaptar-se e trazer isso ao professor. O professor é que é o nosso grande parceiro. Pode passar. Aqui é uma interface da tela. Eu gostaria de reiterar com vocês que eu falei para a Iliana, mas eu queria falar para agora. A gente ganhou um Prêmio Nacional de Inovação e Gestão aqui no Brasil, um prêmio dado pelo Ministério da Educação.
Fomos até lá ano passado. A gente ficou muito orgulhoso dessa premiação, em virtude dela fazer a diferença na vida de tantos estudantes. Pode passar. Aqui é mais um pouco da interface. A gente vê por bimestre, a gente vê por semestre, e a gente tem um nível de acesso distinto, sendo que o governador é aquela pessoa que tem acesso a todos os níveis da informação. Pode passar. Aqui é um exemplo dos filtros que a gente utiliza. Então, esses números que estão, essas abas, né, que a gente tem, vocês podem ver que do lado esquerdo da ferramenta tem o que focar, aprovação, como uma sigla, né, abreviação APROVE, o componente, que é a disciplina, o boletim, que estão consolidadas todas as notas dos estudantes, inclusive suas faltas, abandonos e lacunas, né? Pode passar para a próxima, não tem problema não. E aqui a gente vê quais são as disciplinas que os estudantes apresentam mais dificuldades. Esse caso foi de uma escola específica em um município do interior do estado, e a situação é essa. A gente está vendo que a maioria dos estudantes dessa escola tem dificuldade com língua portuguesa e matemática. Então, daí o gestor da escola, o diretor, sabendo disso, ele vai ter outras estratégias pedagógicas para promover melhor essa disciplina dentre seu público-alvo, seus estudantes. Pode passar para o próximo. Bem, como ficou depois, né? Como eu falei para vocês, a governadora ela conhece ela vê, pode ver assim, cada estudante, e o secretário de Educação também, podem ver os estudantes nominalmente, eles podem ser conhecidos nominalmente. Então, pelo nome, a gente pode saber quem é o estudante que está deixando de frequentar a escola e que está com notas baixas. Pode passar para o próximo. Novamente, a gente também tratou de ocultar aqui o nome dos estudantes, mas a gente vê nessas barrinhas horizontais vermelhas quais são os estudantes que estão com maiores dificuldades e com a maior quantidade de faltas ou quantidade de disciplinas abaixo da média. Então, a gente pode fazer uma intervenção bem pontual para recuperá-los. Pode passar. Novamente, aqui são os estudantes que estão com a tendência à reprovação. Aí vocês podem pensar o que seria isso. São os estudantes que estão com média 0 e 1 em 5 disciplinas ou mais. Então, isso aqui já alerta para que a gente trace algumas estratégias para ir buscá-los em casa, via outros estudantes. Então, outros estudantes recebem uma bolsa para ir buscá-los em casa, saber o que é que está acontecendo, porque eles não estão mais frequentando as aulas, porventura. Pode passar para o próximo. Novamente, né? Aqui a quantidade de disciplinas com lacunas, então é comum que às vezes o professor adoeça, a professora está grávida, enfim, vai ter uma licença maternidade, ou o que quer que seja. E isso aí nos sinaliza como aquela disciplina precisa ser substituída. Então, a gente também trabalha nesse sentido. Pode passar. E a gente também tem uma quantidade de matrículas do estado como um todo. Então, aqui a gente sabe qual foi a escola que aumentou suas matrículas, quais diminuíram e por quê. Qual é o fenômeno que está acontecendo que justifica o aumento ou a diminuição das matrículas? O que é isso? É alguma oportunidade de emprego que surgiu? É alguma coisa ligada a algum impedimento que o estudante não pode ir à escola? Então, a gente se debruça sobre isso para entender esses fenômenos e agir. Pode passar para o próximo. E fazemos esse monitoramento, né? Isso aqui é mais uma aba de familiares. A gente também acompanha os familiares que estão mais presentes nas reuniões escolares. A presença da família é fundamental para que o estudante tenha um bom desempenho. Logo, a escola que tem uma baixa quantidade de frequência de pais em reuniões, a gente procura chegar junto para saber o que é que está acontecendo. Por que é que os pais não estão indo para aquelas reuniões? É o quê? É o horário do plantão pedagógico? O que seria isso?
Então, também é uma maneira de trazer os pais, a família para a escola para aumentar o desempenho dos estudantes. Pode passar para o próximo. E, recentemente, o governo federal ele está promovendo as escolas que conseguem diminuir as diferenças socioeconômicas entre os estudantes brancos, os pardos, os pretos, os quilombolas e os indígenas. Então, isso é uma maneira de promover justiça social. E também a ferramenta sinaliza qual é o estudante que mora na zona rural e o estudante que mora na zona urbana para que políticas públicas sejam construídas conforme suas necessidades. Então, isso é uma novidade que a gente tem, especialmente esse tipo de nível socioeconômico. E, graças a isso, esse tipo de acompanhamento, nós aqui do Núcleo conseguimos trazer para o Estado 75 milhões de reais. Então, foi bem interessante para que esse dinheiro fosse investido em educação. Ele está para ser creditado à conta do Estado, devido à ferramenta. Então, foi graças a isso que a gente pôde enxergar. Pode passar para o próximo. Então, hoje, após a inovação, a gente sempre coloca alguns, vamos dizer assim, alguns mapas para que a escola se situe. O que focar, o que fazer quando uma dada situação se apresenta desfavorável. Então, a gente também coloca isso na linguagem, no socioleto dos professores. Pode passar. E quais são as vantagens dessa ferramenta? Ela é dinâmica, ela é de fácil acesso, ela é gratuita, intuitiva, disponível 24 horas por dia, extremamente replicável em redes de vários tamanhos, tanto numa rede estadual quanto municipal. Ela é interativa e extremamente customizável, porque somos nós quem... Nós é a maneira de falar, tá? São meus amigos aqui, que são os programadores. Então, conforme as necessidades vão surgindo, a gente customiza, a gente torna acesso ao cliente final. Pode passar para a próxima, por favor. Aqui são alguns exemplos de resultados que a gente conseguiram. Então, essas curvas que estão ascendentes são indicadores de polarização positiva e a gente conseguiu aumentar a reprovação, o rendimento dos estudantes. A reboque, a gente conseguiu diminuir tanto a reprovação, no primeiro quadrante que vocês veem aqui, o nome reprovação, está diminuindo. O abandono também diminuiu. Hoje, Pernambuco é um dos estados que tem a maior retenção de estudantes nas escolas, um dos menores abandonos de escolares do Brasil, e também diminuiu consideravelmente a distorção idade-ano, graças a esse acompanhamento ostensivo que a gente tem feito. Isso aqui para os jovens até 15 anos, até 14. Certo? Pode passar o próximo. Isso aqui é o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira, que é feito por estados e municípios. E a gente vê aqui que Pernambuco conseguiu crescer bastante. Hoje, Pernambuco está no pódio, especialmente no ensino médio. Então, a gente hoje está entre as 3, 4 redes com melhor desempenho no Brasil. Muito ainda precisa ser feito, porque a escala vai de 0 a 10. Ela procura emular o PISA. Mas o PISA tem algumas particularidades que o PISA ele é feito com eixos em algumas disciplinas específicas. Ora é linguagem, outra hora é matemática, outra é ciências. Então tem esse peso aí, que distingue um pouco do nosso, que é português e matemática, com indício de colocarmos outras disciplinas em seguida. Pode passar para o próximo. Aqui agora é para o... Não, esse aqui foi mantido. O próximo, o seguinte. O próximo. O próximo. Pronto. Quais são os nossos próximos passos? A gente quer utilizar a IA na predição do abandono e da reprovação.
continuaremos mantendo o direcionamento pedagógico e social customizável, e a gente quer contribuir com outras redes municipais, tanto do Estado, como também com outras redes estaduais e municipais. A gente teve a oportunidade de ir a Brasília e apresentar a ferramenta ao Ministério da Educação, e eles ficaram bem satisfeitos. Então, a gente está nessas tratativas, a gente também quer levá-la ao ensino superior, ao ensino universitário, esse acompanhamento para evitar que o estudante ele desista do ensino superior, porque isso há um custo muito grande para o Estado, essa desistência. Pode passar para o próximo. Aqui é uma foto de parte da equipe de um dos prêmios que a gente ganhou. Não foi um prêmio estadual, ficamos em primeiro lugar pela inovação. Pode passar para o próximo. E esse aqui foi esse prêmio nacional que eu citei a vocês, que tivemos lá, né, uma parte do time, da equipe. Hoje somos 7 pessoas, sendo 6 servidores de carreira e uma residente. Ela está fazendo a residência de gestão pública e está aqui com a gente contribuindo na questão de educação de jovens e adultos. Pode passar para o próximo. Eis os nossos contatos, a gente pode deixar aqui. E a gente finalizamos. Peço perdão mais uma vez pelo meu atraso. Enfim. No te preocupes, José Roberto. Muchísimas gracias por tu ponencia. Voy a dejar de compartir y abrimos la opción al público. Si alguien tiene algo que comentar, algo que preguntar a José Roberto. Disculpa que no hable portugués, pero espero que Não se me preocupe. explique, que me entiendas. Eu ¿Alguien entendo más? tranquilamente. É mais Luis difícil para vocês me Felipe. entenderem. Ok. Luis Felipe, te paso, si me permites, José Roberto, tu presentación ya está aquí en el chat. Ingrid, ¿aprendiste tu micrófono? ¿Tienes alguna pregunta? Ingrid Salazar. Isso, Diana já compartilhou. Ya lo compartí. Ótimo. Bueno, muy interesantes las presentaciones. Pues sin no demorarnos más para darle paso a las siguientes actividades. Entonces no me queda más que agradecer. Disculpa los problemas técnicos, José Roberto. Lo bueno es que lograste conectarte y estuviste aquí presente exponiéndonos este caso en Brasil. Entonces agradecemos muchísimo tu participación. Aníbal, muchísimas gracias, y a todas y todos los que nos acompañaron el día de hoy. Cerramos esta feria, disfruten esta conferencia regional, que hay mucho que compartir, mucho intercambio de conocimientos. Extraordinario día, dejo de grabar hasta aquí y nos vemos más adelante.